Capítulo 30. Yuki recuerda cómo ambas llegan a la conclusión de que tienen que ayudarlas. No pueden soportar más las miradas que tienen una a la otra. Y entonces Yuki se acerca y habla. El universo está oficialmente en mi contra, resopla Yuki con los brazos cruzados y el ceño bien marcado mientras se queja con Ti. No puedo creer que me haya emparejado con Jim 2 veces. Ti tararea y asiente para demostrar que escucha, aunque la mayor parte de su atención está puesta en meter sus libros en el casillero. Tiene suerte. El universo no es cruel con él. Le tocó a alguien agradable, que no va a intentar arrancarle las entrañas como si fuera un buitre. Yuki se pregunta vagamente si este castigo será porque no ha sido lo suficientemente buena últimamente y ahora está experimentando algún tipo de karma. Borra ese pensamiento en cuanto aparece. Yuki no ha sido más que amable estos últimos días. Incluso está intentando conseguirle novia a su hermana. Esto es el punto máximo de la bondad. Alguien debería darle una medalla o un trofeo o algo así. Lo que está haciendo es difícil, incluso si técnicamente todavía no ha hecho nada. Planear requiere esfuerzo. El universo necesita entender lo agotador que es mirar ahora a Mon y San, viéndolas paradas de forma incómoda en lados opuestos del pasillo, robándose miradas entre ellas. Su hermana está mirando a la animadora con ojos grandes, suaves, como de Bambi, y con un puchero un poco más pronunciado de lo normal. Agotador. Yuki aparta la mirada de ellas y enfoca su atención en alguien más cercano. Jim. Espera mirarle el tiempo suficiente para que Jin se acerque sola y ella no tenga que seguir trabajando, pero la atención de Jin está en otro lado. Jin está observando a San y Mon de forma muy evidente, y Yuki prácticamente puede ver cómo le van saliendo arrugas en el rostro. Lleva una expresión profundamente cansada, como si hubiera estado sosteniendo un peso enorme durante días, semanas, años. Yuki conoce esa mirada. Voy a ir a hablar con Jim, le dice Yuki a Ti. Él le da una palmada amable en la mano, quedándose quizás un poco más de lo necesario, pero Yuki descubre que ya no le molesta tanto. Buena suerte. Yuki se acerca lentamente a Jin. No es que le tenga miedo, es que todas las chirios tienen la costumbre de volverse bastante viscosas cuando quieren, y Yuki no disfruta sentirse una víctima, así que es cuidadosa al colocarse detrás de ella y darle unos segundos para notar su presencia. ¿Estás viendo lo mismo que yo?, pregunta Yuki, cuando ya resulta inquietante mirar por encima del hombro a Jin durante tanto tiempo. Jin se tensa, como si no hubiera dado cuenta de que Yuki estaba ahí o simplemente no esperara ese tema de conversación. Le lanza una mirada extraña, de arriba abajo, y de pronto sus ojos se nublan. Su expresión se vuelve reservada y protectora. ¿Y qué exactamente es lo que estás viendo?, replica Jin. De repente Yuki se da cuenta de que podrían estar en la misma posición, las dos guardando un secreto por alguien más, incapaces de decir nada para no romper la confianza de nadie. Hipotéticamente, empieza Yuki, pensando que es la mejor forma de abordarlo. Podría estar viendo a 2 personas muy tontas que necesitan estar juntas. Mientras Jin asiente, sus ojos se entrecierran de forma visible. Una ternura inesperada aprieta el corazón de Yuki. Se parece vagamente a Ti cuando está en su habitación hojeando su cómic, nerd de la semana. Bueno, yo podría estar viendo a 2 chicas que necesitan ayudar a 2 personas muy tontas que estén juntas, responde Jin y luego se detiene. Hipotéticamente, claro. Ambas vuelven a enfocar su atención en San y Mon, que ahora merodean cerca de sus respectivos casilleros, como si no tuvieran nada mejor que hacer que mirarse con anhelo. Lindo. Puaj. Yuki tararea y asiente. Veo lo que tú ves. Fin del recuerdo.
Eso no estaba en el cuaderno, susurra Yuki casi gritando, arrastrando a Jin a un costado del sótano para regañarla. Dejé un plan muy claro. Baile provocador, bebida derramada, girar la botella convertido en 7 minutos en el cielo y ¡boom! Besos, pareja feliz. Que se joda tu cuaderno, responde Jin borracha. Yuki se lleva una mano a la frente intentando controlar su enojo. Todo iba perfectamente bien hasta que Jin decidió meter un granizado en la ecuación, lo cual era todo lo contrario a sutil. Yuki sabía que debería haber hecho esto sola. Al fin y al cabo, ella está haciendo la mayor parte del trabajo. El mundo gira rápidamente a su alrededor, la mezcla de alcohol en su sistema y la música retumbando sin hacer nada para calmarla. «Deja de estresarte, Yu», continúa Jin acercándose aún más a Yuki al punto de quiebre. Odia que la llamen Yu. Sí, su nombre es Yuki, pero de todos los apodos posibles, Yu es el que menos le gusta. Yuki está perfectamente bien. Yuk suena demasiado viejo, pero Yu le raspa los oídos. Yuki está a punto de repetir exactamente esas palabras por 10ª vez cuando siente 2 manos posarse sobre sus hombros. Casi salta del susto, pero Jin la mantiene en su lugar. Yuki va a preguntar qué demonios está pasando, pero las palabras se le quedan cortas cuando Jin empieza a frotar pequeños círculos firmes en su espalda. Es extrañamente agradable. ¿Qué estás haciendo? A San le gusta esto cuando está enojada, explica Jin. Y a Sam le gusta Mon. Por eso sé que ahora mismo está en algún lugar, allá arriba, con ella. El aire frío sobre el cuerpo de Mon eriza su piel por completo. Tiene que admitir que los granizados se sienten 1000 veces más frío cuando está sola en la acera, con un atuendo mínimo, balanceándose suavemente con el viento. ¿Frío?, pregunta una voz detrás de ella. Mon se sobresalta hasta que se da cuenta de que es Sam. Asiente en silencio, intentando no parecer tan sorprendida como realmente está. Sabe que esta fiesta es importante para Sam, así que no esperaba que nadie saliera tras ella, y sin embargo, ahí está Sam, desatando su capa y colocándosela con cuidado sobre Mon. Lo siento por Jin, continúa Sam mientras sus dedos rozan el cuello de Mon al hablar. Es difícil concentrarse por muchas razones. Mon intenta cubrirse el pecho para no morir de hipotermia, y Sam con corsé siempre es una distracción, pero la principal es que ahora puede ver claramente las marcas visibles a lo largo de la base del cuello de Sam. Mon extiende la mano y pasa el pulgar por uno de los moretones, extrañamente satisfecha por el color rosado. Se siente bien tener una señal física de su relación y no solo detalles ocultos. Debe haber presionado un poco más, porque Sam exhala con suficiente fuerza como para notarse. Mon retira la mano avergonzada por haber salido de su trance y se cruza los brazos sobre el estómago. No puedes volver a la fiesta así, susurra Mon mordiéndose el labio. Todos sabrán que yo no pienso volver, interrumpe Sam. Mon se alegra de escucharlo porque el granizado le ha quitado gran parte de la valentía que tenía antes. Aún así, ¿Sam no va a volver a la fiesta? Eso no tiene sentido. Seguramente tenía planes con Aspen. Ignorando cuánto le repugna ese pensamiento, Mon empieza a quitarse la capa para devolvérsela a Sam. Sam no se lo permite, deteniendo las manos de Mon antes de que siquiera pueda desatar el primer nudo. Dije que quería terminar la noche contigo, así que voy a terminar la noche contigo, explica Sam con firmeza, como si estuviera dando una orden. A pesar del tono, sus ojos son suaves, inquebrantables. Además te ves linda con mi capa. Mon se reiría del cumplido extraño si no fuera por la expresión cariñosa en el rostro de Sam. Su corazón se derrite con facilidad. Se vuelve completamente blanda frente a Sam y su afecto inesperado.
Caminan una cuadra en silencio hasta que por fin empiezan a comportarse como ellas mismas. Cuando la música de la fiesta comienza a desvanecerse, San deja que sus manos se rocen de forma juguetona y Mon deja de lanzar miradas nerviosas a la chica a su lado. Entonces, San se aclara la garganta. Nunca me respondiste lo de Nita. El rostro de Mon se calienta con el tema, pero probablemente sea lo mejor. Se estaba congelando y ya sospechaba que San le preguntaría por Nita en algún momento. Yo más o menos la contraté. ¿Contrataste?, pregunta San. ¿Como una? No. Mon se pone aún más roja y manda a callar a San de inmediato. No puede creer que San haya tratado de insinuar que ella... La verdad es que Nita había estado extrañamente feliz de ayudar a Mon con San. Solo hizo falta mencionar bebidas gratis y volver locos a los de New Direction, y Nita aceptó encantada. Al parecer, dos de sus grandes amores en la vida son molestar a la competencia y el tequila. Mon proporcionó ambos. Sin daño, sin culpa, sin sentimientos heridos. Era un trato bastante bueno, aunque ahora Mon se siente avergonzada de tener que explicarlo en voz alta. Solo hicimos un trato, dice Mon con torpeza, atrapada la mirada sospechosa de San y desvía los ojos. Quería darte celos. ¿Sí? Bueno, funcionó. Mon levanta la vista ante la confesión. No le sorprende ver a San mirando a otro lado, excepto que ahora su mirada está más arriba. La cabeza de San apunta hacia la luna, sus ojos y su piel iluminados por su luz gris y tenue. ¿Cómo puede ser tan hermosa sin esfuerzo? Lo siento, rompe el silencio Mon. Podría haberte hablado en lugar de ser inmadura, pero no pensé que me entenderías. No, Mon. Yo necesitaba un empujón. La calla Sam. Aún así fue una mierda de mi parte, insiste Mon, haciendo que Sam resople. No, Mon. Tú no eres la que está haciendo una mierda en esta relación. Llegan a la entrada de la casa de Mon y suben tambaleándose por el césped, ambas un poco inestables por el alcohol. Mon no diría que está borracha, pero tampoco está segura de poder caminar en línea recta. No importa, porque Sam nota su leve tambaleo y la sostiene con una mano en la cintura. Todas las luces de la casa están apagadas y no parece haber nadie, aunque Mon no está completamente segura de que no vayan a encontrar a su papá sentado en la sala. Vamos al patio, sugiere Mon. Sam no protesta, de hecho parece aliviada. Probablemente no esté lista para lo de conocer a los padres, aunque técnicamente ya conoció al padre de Mon. Ahora todo es distinto. Mon abre la reja y se desliza en el patio en silencio, mientras Sam se acerca a la casa del árbol, explorando el lugar. Mon intenta encontrar la manguera en la oscuridad. Probablemente debería lavarse antes de que su cabello se apelmace o el tinte se le impregne demasiado en la piel. Finalmente encuentra la llave para abrir el agua, pero no ve la punta de la manguera. Decide que será más fácil encontrarla cuando empieza a salir el agua y gira la llave. ¡Hey!, grita Sam saltando hacia atrás. Sus piernas ahora están claramente mojadas. Ahí está la punta de la manguera. Oh, dice Mon con la mente funcionando 2 segundos más lento de lo normal. Cuando reacciona, una pequeña sonrisa aparece en su rostro al ver la expresión sorprendida de Sam. Pareces un perrito al que están bañando. Sam frunce el ceño. Y ya no es realmente un perrito, sino una persona con manos capaces de agarrar cosas. Toma la manguera. Mon intenta moverse, pero Sam apunta antes de que pueda escapar y pronto queda empapada de pies a cabeza. Mierda, está helada. Creo que tú te ves como un perrito aún más lindo, dice Sam sonriéndole con inocencia.
Mon la fulmina con la mirada. ¡Ah, esto es guerra! El agua vuela por todos los lados mientras se atacan mutuamente, riendo como niños y girando sin control mientras intentan mojarse la cara. Es un forcejeo constante. Mon traga accidentalmente un poco de agua. La parte superior del cuerpo de Sam termina completamente empapada y al final ambas caen sobre el césped resbaloso. Mon queda sin aliento cuando Sam cae sobre ella, sin tiempo de protegerse, y Sam se acomoda sobre su regazo con la manguera aún en la mano. Espera, balbucea Mon, hasta que siente el agua correr por su cabello sucio y una mano suave siguiéndola. Sam le está lavando el cabello. Mon baja lentamente las manos de su rostro y la observa en silencio mientras Sam trabaja. Dedos cuidadosos recorren los mechones, deteniéndose solo para frotar su cuero cabelludo. Un trozo de hielo se posa con peso en la cabeza de Mon, pero Sam lo retira rápidamente con la mano y la manguera. Cuando Mon siente la palma de Sam deslizarse por la parte posterior de su cuello, cierra los ojos y se permite inclinarse hacia ese cariño. ¿Bien?, pregunta Sam, moviendo ahora los dedos con más fuerza. Responde Mon sin aliento, incapaz de hacer otra cosa que no sea relajarse bajo su tacto. Es un gesto simple y aún así el corazón de Mon se abre por completo. Hay algo en estar así, debajo de Sam, que la vuelve vulnerable. Su cuerpo se afloja. El mundo es un silencio perfecto durante un segundo largo, hasta que Mon oye a Sam respirar el aire con dificultad. Eres tan hermosa, Mon, susurra Sam como si temiera compartir ese secreto con el mundo. Quiero pintarte. Solo abre un poco los ojos para ver el sonrojo de Sam, pero en cuanto lo hace, Sam le salpica el agua en la frente. Mon entiende el mensaje y vuelve a cerrar los ojos. No te burles, murmura Sam. Si Mon se concentra, juraría que aún puede ver el rojo intenso en sus mejillas. Sam cierra la manguera y la deja a un lado, prefiriendo pasar ambas manos por el cabello de Mon. Todos los nervios de Mon se tensan, un cosquilleo recorriéndole la columna con la presión firme de los dedos de Sam. No puede evitar soltar un pequeño sonido cuando Sam desliza las manos en el estrecho espacio entre los hombros de Mon y el suelo. Termina demasiado rápido. Sam aparta las manos sin aviso, provocando un ceño inmediato en el rostro de Mon. A ciegas, Mon busca a Sam hasta que logra sujetarla de la muñeca y anclarla de nuevo a ella. No pares, ordena Mon, apenas notando la roja que se ha puesto a la cara de Sam. Sam traga saliva. Está bien. Satisfecha, Mon vuelve a acomodarse en el césped. El aroma dulce de los pétalos húmedos la rodea, jugando con el calor del cuerpo de Sam. Pensó que tendría frío, pero Sam está inexplicablemente cálida. Es lo suficientemente reconfortante como para que el cansancio empiece a nublarle los sentidos. Mon bosteza y se mueve un poco, deteniéndose al escuchar a Sam aspirar el aire con brusquedad. ¿Estás bien?, pregunta Mon, genuinamente preocupada. ¿Por qué te ves tan alterada? Estoy genial, asiente Sam con un movimiento rígido y extraño. Es solo que parece que podrías quedarte dormida y no podemos dormir juntos. No podemos dormir aquí afuera. Extraño, piensa Mon. Está bien, dice despacio, observándola con atención. Sam se ve sonrojada y evita claramente el contacto visual, pero Mon llega a la conclusión de que está bien, probablemente actuando raro por el alcohol o algo así. No pasa nada. Mira, Sam se levanta de golpe dejando a Mon sola frente al frío. ¿Eso es una casa del árbol? Es obviamente una casa del árbol. Mon no sabe qué otra cosa podría ser la casita en el árbol, pero sigue el juego y se levanta para unirse a Sam junto a la escalera.
No es muy estable, explica Mon. Mi papá construyó la base. Íbamos a hacer el resto juntas, pero él simplemente se rindió. Se rindió con nosotras, piensa Mon, recordando aquel verano que pasó sola con Yuki. Terminaron llenas de cortes y astillas, pero la casa del árbol sigue en pie, igual que sus recuerdos. A veces se mueve si hay más de 2 personas dentro, pero por suerte Mon no tiene más de una hermana. Además, nunca la usan en verano porque atrapa el calor hasta volverse insoportable. Probablemente esté más cálido arriba, continúa Mon, aunque puede romperse si nos movemos demasiado. Tras probar la resistencia de la escalera, San se encoge de hombros, como si no le importara la idea de terminar aplastada por un montón de madera. Mon está de acuerdo. Ahora que no están tocándose, siente que el frío podría congelarla. Después de ti, dice San señalando la escalera. ¡Qué educada!, se burla Mon, concentrándose en subir sin verse demasiado torpe, aunque es difícil con las manos resbalosas. Por suerte, Mon llega arriba sin hacer nada vergonzoso. Mientras espera que San se la una, sacude algo de polvo y polilla muerta. Intenta que el interior se vea más presentable. No está tan mal. Todo está relativamente limpio, desde el pequeño sofá hasta los dibujos infantiles en las paredes. Tomé una clase, ¿sabes?, dice San sentándose a su lado, ante la mirada confundida de Mon. Continúa. De modales y etiqueta apropiada. Tomé una clase. ¡Qué ironía! Mon debe estar sonriendo lo suficiente para notarse porque Sam frunce el ceño con sospecha. ¿Qué? No lo tomes mal, Sam, pero no eres la persona más amable, admite Mon. Contiene la respiración esperando a que Sam se enoje un poco, pero Sam solo choca su hombro contra el suyo de forma juguetona. Mon se relaja al instante. Lo sé, pero educado es distinto de amable, explica Sam acercándose un poco más. Mon intenta pensar en una respuesta, pero no lo necesita. Su cerebro falla en cuanto nota lo cerca que está Sam. Su visión se oscurece. Los párpados casi se le cierran por instinto hasta que se detiene. Espera. Mon se inclina hacia atrás, aunque el leve ceño de Sam parece suplicarle un beso. No podemos ser esa pareja que solo se besa todo el tiempo. No lo somos, la tranquiliza Sam. Podemos hablar, es solo que tú eras la que rogaba allá abajo. Mon se sonroja. No estaba suplicando. Sí lo estabas. No. Sam se siente más erguida, apoyándose sobre sus rodillas. Se aclara la garganta como si fuera a hacer una imitación para probar su punto. La voz de Sam adopta un tono bajo y entrecortado que hace que el calor se dispare en la piel de Mon. Oh, Sam, no lo dije así, interrumpe Mon, completamente avergonzada. Sí lo hiciste. Mon balbucea, incapaz de encontrar un argumento sólido en contra de Sam. La mira como si esperara que le entregara algún tipo de medalla. No, dice Mon al final, consciente de lo débil que suena. Eso solo anima más a Sam. Sí, no, sí, no. Esto continúa durante un buen rato hasta que Mon finalmente se harta y se inclina hacia el espacio personal de Sam, cortándola por completo. Si realmente estuviera suplicándote, sonaría como... Una mano se posa sobre la boca de Mon antes de que pueda decir otra palabra. Está bien, dice Sam. Hablemos. Mon sonríe con triunfo contra la piel de Sam, disfrutando lo nerviosa que se ve. Un sonrojo profundo invade el rostro de Sam, dejándola prácticamente como un tomate. Es extraño y maravilloso saber que Mon puede hacer que Sam se desmorone con tanta facilidad. Sam retira la mano con cuidado,
como si esperara que Mon estallara en una serie de gemidos escandalosos. Cuando Mon permanece en silencio, Sam baja la mano en su regazo. Está bien. ¿De qué quieres hablar? De ti, dice Mon, abrazando sus rodillas y mirándola al frente. Háblame de ti. A Sam le toma un tiempo formar una respuesta. Mon le da ese tiempo, porque sabe lo difícil que es pensar en detalles personales cuando te preguntan directamente. Años y años de preguntas incómodas de profesores lo demuestran. Aún así, la respuesta de Sam es completamente inesperada. Me gusta la pasta. Mon se ríe negando con la cabeza. No, cariño, algo importante. Me gustan las Cheerios, dice Sam finalmente. Cuando fui por primera vez al campamento de las Cheerios, las del último año, sacaron mi colchón al lago en medio de la noche. Me quedé ahí durante horas. La confusión nubla la mente de Mon. No puede imaginarse a Sam siendo humillada o víctima de una broma. Desde que se conocieron, Sam ha sido el tipo de persona que no tolera la mierda de nadie, sin importar quién sea. Mon extiende la mano para consolarla. Yo lo siento, es solo que... Es genial, termina Sam por ella, de forma inesperada. Fue una gran broma, aunque un poco infantil. Ella fue genial. ¿Queen Fabray? Era la capitana en ese momento y la reina del baile, explica Sam, como si Mon acabara de preguntar quién es Beyoncé. Mon levanta las manos en señal de rendición, casi sintiendo que debería disculparse por no saber quién era esa chica. Por suerte, Sam deja de mirarla como si fuera ignorante y Mon intenta recordar a Queen. Es un pueblo pequeño. Probablemente la vio alguna vez. Simplemente no prestó atención, a diferencia de Sam. Fui al baile con ella, continuó Sam con un aire casi emocionado. Las cejas de Mon se alzan al ver la sonrisa nostálgica en su rostro. No con ella, con ella. Quería que una de primero le sostuviera el bolso toda la noche. Mon observa a Sam con atención, notando el leve rubor en sus mejillas y la forma en que cuenta esto, como si hubiera sido una gran noche y no horas sosteniendo el bolso de alguna idiota. Si Mon no estuviera un poco celosa, diría que es adorable. ¿Entonces tenías un crush con Queen?, pregunta Mon. Sam la mira como si estuviera loca. Mon siente el impulso de volver a levantar las manos en rendición, pero la mirada de Sam se suaviza. Claro que no, responde con firmeza. Solo era muy bonita y siempre quise ser su amiga y... Mon reprime la risa cuando la comprensión cruza el rostro de Sam. No, Mon no se va a reír. Es bueno que Sam se dé cuenta de sus otros enamoramientos, aunque la expresión de sorpresa en su cara sea increíblemente graciosa. Mon tampoco va a permitirse sentir celos, porque supone que Queen ya es adulta y no podría volver a salir legalmente con Sam. A Sam le toma un rato poder hacer algo más que quedarse mirando el vacío, procesando esta nueva información. Mon no hace más que darle suaves palmaditas en la espalda mientras la observa. Toda esta experiencia le recuerda un poco a la vez que entendió exactamente por qué su princesa favorita de Disney es Mulan. Finalmente Mon se aclara la garganta. ¿Es por eso que quieres ser reina del baile? ¿Por Queen? Tal vez le molesta un poquito que Sam haya hecho un plan de 3 años para ganar la corona solo por un crush de primer año.
Solo un poquito. No, San niega con la cabeza. Mon exhala despacio, aliviada. En realidad, mi tía Freya fue reina del baile. ¿Tu tía Freya? ¿La que no está muerta?, pregunta Mon intentando mantenerse calmada. No se lo diría a Sam, pero lleva semanas sintiendo curiosidad por Freya, desde que el padre de Sam la mencionó en la cena aquella vez. Sí, no hizo campaña ni nada. Simplemente le caía bien a todo el mundo, explica Sam sin destacar el detalle que Mon quiere saber. ¿Por qué será que el padre de Sam dijo que estaba muerta? Claramente no lo está, o quizás sí. Mon no lo sabe. Sam ladea la cabeza y evita la mirada de Mon, como si le costara mucho sacar las palabras. Mon nota el dolor en su expresión y de inmediato rodea su cintura con el brazo intentando consolarla. No tienes que decírmelo, dice Mon, aunque en realidad quiere saberlo. No, quiero decírselo a alguien. Sam se apoya en su abrazo. Freya es mi tía favorita y no está muerta. Solo ya no hablamos. Ella es gay. Oh. La mente de Mon se detiene un segundo mientras se pregunta cuántas lesbianas hay en la familia Nantracul, pero rápidamente encaja las piezas. Si hay muchas personas gay en esa familia, probablemente no estén fuera del closet, porque si no el padre de... Mi familia no fue buena con ella. Yo no fui buena con ella, aclara Sam. Si sus ojos se humedecen un poco, Mon finge no notarlo. Me asusté. No entendía por qué elegiría ser así. No es una elección, interrumpe Mon sin poder evitarlo. Lo sé. Ahora lo sé. Antes no. Algo húmedo toca el cuello de Mon y ella se estremece hasta darse cuenta de que es el rostro de Sam. El estómago de Mon se vuelve pesado, duro como piedra por la tristeza y la preocupación. Intenta acomodarse para verla mejor, pero Sam se aferra más fuerte, así que Mon se queda quieta. No pude llamarla, admite Sam con la voz áspera. Pensaba en lo egoísta que había sido. Ni siquiera sé dónde vive ahora. Nadie quiere darme su dirección ni su número. Sollozos suaves acompañan sus palabras, hasta que finalmente Sam se separa por completo. Mira hacia la casa de Mon, pero sus ojos están nublados, cargados de lágrimas que no caen. Sam se ríe con amargura. Soy un hipócrita, Mon. Estoy aquí contigo. Y alejé a Freya por... No, oye. Mon se apresura a calmarla, acariciándole la espalda. No te odies por eso. Eras una niña. Sigues siendo una niña. Pero Mon, ahora eres mejor. Eso es lo que importa, le asegura Mon. La duda sigue brillando en los ojos de Sam. Mon no duda en tomarle el rostro con ambas manos y secar las lágrimas con los pulgares, observando cómo Sam se relaja con el contacto. Repite las mismas palabras de consuelo hasta que Sam comienza a sentir. Finalmente Sam suelta una risa entrecortada. ¿Me gané mi beso? Sí, claro. La expresión de Mon se suaviza mientras se inclina hacia ella. Claro que sí, Sam. Sus labios se encuentran como dos barcos que se cruzan en la noche, chocando, deshaciendo raíces, entrelazando sus huesos. Gracias por quedarte hasta el final.
No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.